Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los compañeros. Estamos de vuelta en América Rebelde. Hoy día es 8 de octubre y es una fecha pero sumamente importante para los pueblos latinoamericanos y para el movimiento revolucionario mundial también. Es el día en que cae en combate el comandante Ernesto Guevara, el Che Guevara, y es el día en que algunos llaman el día de el guerrillero heroico, y otros también llamamos el día del guerrillero tricontinental. Y la figura del Che, ¿cierto? Y el pensamiento del Che es algo que siempre está presente, por, en el aspecto que sea, en el momento que sea, el Che siempre está ahí apareciendo. Y la idea de este conversatorio, ¿cierto?, es indagar en el pensamiento, acción y programa de el Che Guevara, quitándole toda esta cosa romántica que usualmente se le da para bajar el peso teórico y el peso práctico del Che, sus aportes innovadores y sus aportes revolucionarios, su crítica desde el marxismo a lo que está ocurriendo en su época. Y en esa indagación, ¿cierto? En esa búsqueda de el Che, de ir al encuentro con el Che, hemos invitado a dos compañeros. El primero, el compañero Claudio Bonomo, de el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, de Argentina, eh, continuador de Santucho, y el compañero Ernesto Flores Sierra, del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, Partido Revolucionario de los Trabajadores de Ecuador. ¿Mm? Y con ello eh, vamos a ir descubriendo quién es el Che Guevara y cuál es su importancia de ayer y de hoy. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, compa. Buenas noches. Para empezar, ¿quién es el Che? Les cedo la palabra al compañero, si quiere empezar él. Bueno, creo que el Che es uno de los revolucionarios más importantes y trascendentes de acá de Latinoamérica y quizá del mundo, eh, por varias razones, ¿no? Una de las principales es el aporte que hace justamente a los procesos como una praxis. El marxismo, como lo entendemos, al menos nosotros, es una praxis, ¿no? No es una cuestión que se limita o a la teoría o la práctica, sino esta superación dialéctica que plantea Marx. Entonces, para nosotros no existe una teoría marxista sin una acción que vaya de la mano, ¿no? Eso es como algo que la filosofía que nosotros orienta nuestra acción es fundamental y clave, ¿no? Y creo que el Che es uno de los personajes históricos donde eso se manifiesta con su mayor claridad. Es decir, no puede haber una cosa sin la otra. Y quizá la trascendencia de esos procesos que están marcados porque fueron momentos muy importantes de la historia del ser humano, ¿no? Como la Revolución Cubana, los procesos de liberación del África y el inicio de las luchas revolucionarias en Sudamérica, creo que le permiten convertirse en esa figura. Entonces, en el Che se encuentra justamente los dos componentes fundamentales de la praxis, ¿no? Que es toda una reflexión que está guiada justamente por la ideología proletaria, por una aplicación creadora, ¿sí? Del pensamiento de Marx, de Lenin, y además una acción que va de la mano, ¿no? Es decir, uno no puede pensar desde esta perspectiva, desde esta visión, desde esta ideología, si no se convierte eso en una acción práctica. Y creo que en su momento el Che tuvo esa correlación de factores que le llevaron a convertirse justamente en el gran referente de varias generaciones que marcaron la lucha, ¿no? Y además por la misma condición histórica de su tiempo, se convierte en el ejemplo heroico de lo que debe ser un revolucionario. Y por eso desde su misma época hasta la actualidad, se convierte justamente en objetivo de la calumnia, de la difamación, de la ideología burguesa, ¿no? Porque para la burguesía que existe un personaje como el Che, que sea la manifestación de esta praxis que estoy comentando, es un peligro, porque entonces cualquier persona que comienza a formarse, a generar una conciencia,
se ve motivado y se ve obligado a accionar. Entonces, la criminalización que se hace del Che, quizá de alguna manera también los procesos estos de hacer que su pensamiento se vaya diluyendo entre esta figura que no se entiende muy bien de dónde va y que en algún momento se vuelve una cuestión también quizá de mercado y ocultamiento de las reales ideas del Che, una banalización quizá de su figura, es parte de una agenda, ¿no? Y de una estrategia del capitalismo, de la burguesía y del imperialismo para vaciar de contenido una figura que para nosotros es fundamental. Entonces creo que esos factores le van convirtiendo al Che en este gran referente de la lucha de clases y por eso es que muchos en el continente nos hemos reivindicado justamente bajo su ideario, bajo su práctica y bajo su ejemplo, ¿no? Y creo que eso es un gran peligro para el capitalismo, pero el Che, como dicen, tiene esa costumbre de no morir y es por eso que cada lucha, como ahora en el paro que estamos viendo en el Ecuador, pues la imagen vuelve a aparecer por ahí, ¿no? En varias ciudades de manera a veces hasta espontánea, de nuevo encabeza las luchas de clases y las barricadas donde se combate contra el capital. Bueno, coincidiendo por supuesto con esta visión que plantea el compañero del problema de la praxis, ¿no? De la teoría, la práctica, vuelta a la teoría. Eh, para agregar, podemos decir que el Che tenía varias facetas, ¿no? Eh, o sea, el Che fue un político, fue un militar, fue un economista, marxista, eh, un internacionalista consecuente, este, un hombre de Estado, ¿no? Porque también desde su puesto de responsabilidad en el Estado cubano, este, supo no solamente llevar adelante el proceso de la construcción del socialismo en Cuba, sino también ser un portavoz hacia el resto del mundo de esa experiencia y de la necesidad de que los pueblos fueran encontrando un camino de emancipación social, de revolución, por lo cual era un internacionalista también eh, consecuente, ¿no? Eh, lo que lo podríamos, digamos, sintetizar en que era realmente un comunista cabal, ¿no? Un comunista con todas las letras, un hombre que desde el movimiento comunista internacional supo llevar adelante debates teóricos, políticos, ideológicos muy, muy profundos, con una honestidad intelectual enorme, ¿no? Como debe ser un revolucionario, y que, como decíamos al principio, aportó desde esa práctica a ir sintetizando la experiencia que se estaba haciendo en Cuba en aquellos años cuando se acometió cuando se dieron los primeros pasos hacia la construcción del socialismo. En un país, como ya sabemos, subdesarrollado, pobre, pero que, como él decía, era uno de los eslabones débiles de la cadena imperialista y por lo tanto, desde allí y desde esa teoría de Lenin sobre el imperialismo, eh, supo ver que era no solo necesario, sino posible construir el socialismo en esa pequeña isla, ¿no? Bueno, por lo tanto, para nosotros, los comunistas, los revolucionarios de todos nuestros países y de todo el mundo, eh, es un ejemplo y aparte es una inspiración, ¿no? Una inspiración en cuanto a seguir el camino que él trazó respecto de la necesidad de las revoluciones socialistas en épocas en las que justamente están tan cuestionadas por otroras inclusive revolucionarios de otras épocas, y fundamentalmente
digo, inspiración para tomar los aportes que él supo hacer a la teoría revolucionaria, repito, desde la práctica, desde la experiencia concreta que fue llevando adelante en su militancia en Cuba y luego cuando, cuando hizo su experiencia en el Congo y en Bolivia. Por lo tanto, creo que lo, lo- lo esencial es eso, es ver a un Che multifacético, un Che que no se agota en una sola faceta de su vida, sino que es la síntesis de un montón de facetas que terminan por demostrarnos que era un verdadero comunista, ¿no? Pero, digamos, antes del Che, ¿cierto? El movimiento comunista internacional tiene muchos compañeros y compañeras que son dirigentes revolucionarios destacados, ¿cierto? También multifacéticos, con, con cualidades especiales, digamos, particulares de constructores, de constructores, de internacionalistas, creativos, ¿cierto? Intelectualmente. Eh, y hay por montones ahí. Eh, pero a mí siempre me ha llamado la atención es que habiendo muchos otros, ¿cierto? Eh, con esas cualidades similares eh, a la del Che, el Che aparece en todas partes, ¿ves? Entonces, aparece en África, en Asia, en América Latina, en Europa. La imagen del Che recorre el mundo, como dice el documental. Eh, Hay siempre una ansia de indagar sobre el Che, y eso no ocurre con la misma intensidad con los otros, que también son tan importantes como el Che. Entonces, ¿qué hace del Che ese personaje, ese dirigente revolucionario tan particular que se transforma en una figura universal? Que no ocurre tanto con otros compañeros y compañeras que aportaron en forma significativa en la lucha de los pueblos, ¿cierto? Y también al movimiento comunista internacional. ¿Mm? ¿Qué tiene el Che y quién lo hace eso? Que lo pone a una altura que no todos están. Bueno, Bueno, como había planteado, a mí me parece que es una cuestión de los tiempos, ¿no? Es decir, es justamente la acción y la obra del Che va de la mano de un gran Disculpe, compañero, momento. el micrófono si lo puede poner más fuerte o más. Ahí quizá no se me escucha. Ahí. Ahí, está mejor. ahí está mejor. Bueno, lo que planteaba es que es una cuestión también de los tiempos, ¿no? El Che vive y su acción se da en una época en que había una gran ofensiva de la revolución proletaria mundial. Y eso hace que su figura también se vuelva como muy importante, ¿no? La revolución cubana viene después de todo lo que fue la derrota del nazismo y este desarrollo del socialismo realmente existente, ¿no? Que luego más allá de las problemáticas que pueda haber, pues fue muy importante en la historia de nuestra clase y de nuestra ideología. Entonces creo que esa comunión de factores y de cuestiones de época también ayuda mucho que la figura se vaya multiplicando, porque claro, cuando se da todo este proceso de liberación del África, de Asia, de América Latina, se necesita referentes, ¿no? Se necesita íconos que de alguna manera orienten la visión de la juventud, de la clase, de los pueblos. Y el Che estaba ahí justamente en ese momento, ¿no? No sé si en otro momento de la historia se dio una ofensiva tan grande del proletariado a nivel mundial, ¿no? Se dieron muchos fenómenos que fueron transformando la historia moderna, Vietnam, las luchas que están en el África, América Latina se plaga de guerrillas, y eso justamente será parte de aquello que le permite que la figura vaya como condensando la referencia de todo lo que es la lucha, ¿no? Porque en el Che se va condensando eso, es decir, esto que se plantea de que hay
cientos y miles de revolucionarios que han jugado roles similares, es cierto, ¿no? Eso es verdad, pero en esta figura icónica se concentra mucho de eso, porque generalmente los iconos tienden a hacer eso, ¿no? Una figura donde se concentra y se referencia toda la historia de una clase, porque en general la historia de nuestra clase es una historia de heroísmo, de épica, de lucha, de lanzarse contra fuerzas que son superiores y que de alguna manera el enfrentamiento a las mismas te convierte en un héroe, ¿no? Porque en realidad es así. Y eso para mí es lo que genera esta condición muy particular que el Che tiene. Entonces, a raíz de eso termina sentándose y creo que luego se comienza a repetir ese modelo cada vez que la sociedad entra en crisis y en proceso revolucionario, ¿no? Porque cuando aparece la revolución necesitas un modelo, necesitas un norte, necesitas una imagen que conduzca. Y entonces esa imagen del Che, que en ese momento histórico fue fundamental, pues se desarrolla y se expande, ¿no? Creo que en mucho de lo que el Che hace, ¿no es cierto?, en su vida, tiene que ver también con eso, porque muchas de las referencias que el Che plantea en su teoría, en sus ideas, están asentadas en todo lo que fue la construcción de la revolución en las décadas anteriores, ¿no? Mucho del pensamiento del Che se desprende de Lenin, de Mao y de los luchadores de su tiempo, de Vietnam también, y eso va condensando, ¿no? El pensamiento, la figura, la acción, las prácticas y la lucha. Entonces, como decía Mariátegui, es el hombre y su tiempo, ¿no? Y el hombre y su tiempo permite que estos procesos se vuelvan de esa manera y condensen en una figura de esta persona que era Ernesto Guevara y que termina volviéndose inmortal y trascendente y que termina además cargándose de las expectativas, de los sueños de libertad de los pueblos, y eso quizá es como, desde mi punto de vista al menos, lo que permite que la figura se condense en él. Sí, desde ya, por supuesto, el Che es una expresión de, de su época, de la época que le tocó atravesar, que como bien decía el compañero, una época de revoluciones, de lucha por la liberación en muchos países eh, que todavía sufrían el colonialismo. eh, y al mismo tiempo, después están las circunstancias en las que le tocó actuar, ¿no? ¿En qué sentido? Pensemos que el Che fue enviado de la Revolución Cubana, por ejemplo, en aquella famosa reunión de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Luego tuvo importantes intervenciones en aquel famoso discurso de Argel, el mensaje a los pueblos del mundo, la tricontinental, en Punta del Este, aquí nomás en Uruguay. Eh, bueno, luego también como hablábamos al principio, sus incursiones internacionalistas concretas, cuando él va al Congo, luego va a Bolivia. ¿Qué quiero decir? Hubo circunstancias en las que le tocó actuar que creo que también aportaron a que tuviera una trascendencia, ¿no? Su figura, su discurso, su vehemencia, inclusive para plantear problemas que hoy, con una perspectiva histórica, podemos decir son problemas que podemos comprender mejor, pero que en ese momento eran problemas muy candentes, en donde él nunca le esquivó, como se dice aquí en la Argentina, al bulto, y siempre tuvo eh, la capacidad, y como decíamos también al principio, la honestidad intelectual de abordar debates muy complejos para su época, para aquellas situaciones. Por lo tanto, pienso que esas cuestiones ya particulares, esas singularidades de la figura del Che, de acuerdo al momento que le tocó actuar y las situaciones y el papel que le tocó a partir de que se hace la revolución en Cuba, impone como que
es un ícono de la revolución mundial, por llamarlo así, dándole a la palabra ícono su acepción correcta, ¿no? No como una cuestión así muy lejana o para el bronce, sino como representante de una época histórica. Y ahí creo que todos los revolucionarios del mundo, de alguna u otra manera, en ese momento captaron esa realidad, esa singularidad, y como que se fue transmitiendo y se sigue transmitiendo de generación en generación, porque mientras esté vivo un revolucionario en el mundo, uno de sus referentes, sin lugar a dudas, va a ser el Che, ¿no? Ahora, viendo un poco al aporte ideológico del Che. La acción del Che, ¿cierto? Su actuar, ¿cierto? Va fundamentado en su ideología o en su concepción del marxismo. Eh, ¿Existe un marxismo propio del Che? ¿Existe una versión innovadora del Che en cuanto al marxismo-leninismo? ¿Es ruptura y es continuidad eh, a la vez? ¿O es ruptura total con lo que hasta ese momento eh, había? Porque si bien es cierto, el tiempo del Che es el tiempo de los pueblos, ¿cierto? De la lucha de los pueblos contra el imperialismo, también es el tiempo en que las posturas revisionistas ya están totalmente desatadas. Y ya se realizó el 20 Congreso del PECUS, Khrushchev ya está, pero como los demonios desatados, ¿cierto? Y el movimiento comunista internacional está conflictuado justamente por eso. Y entre toda esa maraña de luchas populares, de guerra, guerrilla por, por varias partes, y de esta ofensiva revisionista, aparece el Che entre medio. Entonces, la visión que él tiene, la interpretación del marxismo, ¿es ruptura, es continuidad, es algo propio? ¿Qué es? Bueno, mientras preguntabas o formulabas la pregunta, yo pensaba al revés, ¿no? Si en realidad vino a hacer una ruptura o en realidad vino a recomponer lo que ya estaba roto, ¿no? Eh, por supuesto que el Che tuvo en su actitud una actitud disruptiva con ese marxismo anquilosado, ese marxismo que él llamaba inclusive apologético muchas veces, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo tenemos que decir con toda claridad que él era un hombre del movimiento comunista internacional. Y así se asumía, por lo cual todos sus debates, todas sus discusiones, todas sus discrepancias, precisamente las hacía desde la comprensión del marxismo-leninismo, eh, que por supuesto él no solamente entendía teóricamente, sino intentaba llevar a la práctica con la Revolución Cubana y la construcción del socialismo en Cuba. Por lo tanto, pienso que el Che viene a poner de cabeza, o mejor dicho, a poner de pie nuevamente lo que se había puesto de cabeza, ¿no? Pero me parece muy importante decir esto nuevamente, siempre desde adentro del movimiento comunista internacional, asumiendo que sus debates los daba
desde su experiencia, desde su comprensión de la teoría y de la práctica, pero también con otras experiencias, y nunca, como aquí se dice, con la actitud de tirar piedras, ¿no? Sino con la actitud de aportar concretamente a la teoría revolucionaria, a la praxis revolucionaria, y fundamentalmente a dejar en claro que todo lo que hasta ese momento se decía de que el Che era justamente se lo acusaba de ser un hombre que atacaba el comunismo, por todo lo contrario, era un hombre que quería expresarse y expresar al comunismo en toda su dimensión creativa, sin dogmatismos, y en muchos casos hasta podríamos decir relanzando ideas o principios inclusive que habían quedado a la vera del camino, ¿no? O que se habían dejado a la vera del camino, como vos lo decías, Boris, por toda una visión, una concepción revisionista que estaba muy en boga, sobre todo después de la Segunda Guerra, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos que el mundo fue viviendo en esa etapa, ¿no? Bueno, nosotros planteamos que en el Che hay una continuidad del pensamiento de otro marxista-leninista, obviamente disruptivo, como es Mariátegui, ¿no? Es decir, nosotros vemos que hay una continuidad entre el pensamiento del uno y el otro. De hecho, pensamos que el Che tiene mucha influencia de Mariátegui, ¿no? Que la obtiene seguramente en sus viajes por América y está en el contacto con Hilda Gadea y en la misma lectura del pensador que es un referente para todos los marxistas del continente, ¿no? Y también planteamos que el marxismo no es letra muerta, nunca puede ser letra muerta. Si el marxismo no se aplica creadoramente a la realidad, pues no tiene sentido la ideología, ¿no? Es decir, Marx y Engels y los grandes pensadores jamás pensaron esto como un dogma, ¿no? Si lo hubieran pensado así, quizás nosotros mismos no seríamos marxistas. Creo que la clave del marxismo es justamente, es una guía, ¿sí? Es una ideología científica y es un método. Y está sometido justamente a la aplicación de la realidad. Y creo que Mariátegui era muy claro en eso, y el Che para nosotros continúa muchas de las ideas que Mariátegui plantea, y una de las principales es esa, ¿no? El marxismo nuestro no puede ser calco copia, tiene que ser una creación de la misma acción de la clase luchando por su emancipación, y ahí se va nutriendo de los componentes que los pueblos le van brindando, ¿no? Que son muy variados y además por el mismo desarrollo desigual del capitalismo no pueden ser iguales. El marxismo de los bolcheviques no es el mismo de la época de Marx, el planteamiento de Mao es muy diferente al de los mismos bolcheviques. Obviamente lo que pasa en Latinoamérica tiene grandes diferencias también con el pensamiento de estos grandes referentes, ¿no? Y es normal, lógico y correcto que así sea. Entonces, claro, el pensamiento del Che no podía ser de otra manera, menos que hubiera sido un dogmático, ¿no? Una aplicación mecánica que hubiera conducido seguramente a otras formas justamente de revisionismo, que es un camino directo hacia allá también el mecanicismo en la aplicación. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todos los marxistas importantes que han aportado a nuestra ideología han roto en mucho con lo que se ha pensado en otros lugares, porque las realidades son diferentes y complejas y no se puede reproducir mecánicamente esto, ¿no? Entonces creo que esa es una de las premisas fundamentales. Y luego lo otro es que al mismo tiempo hay un desarrollo. Nosotros creemos que el Che, bajo la lógica del análisis de Lenin, desarrolla el marxismo en lo económico, en lo filosófico y en lo político, ¿no? Es decir, toda la teoría de la lucha revolucionaria, de la guerra revolucionaria del pueblo y además de la construcción del partido en esas condiciones es un desarrollo en realidad del socialismo científico, no aplicado a nuestras realidades, porque nuestras realidades sin duda no son las europeas, ¿no? Donde la construcción del partido tuvo ciertos parámetros, pero que acá es otra realidad diferente. Pensamos también que justamente el tema de toda la ética del hombre nuevo es un desarrollo filosófico. Es decir, eso se enmarca dentro de lo que es el materialismo dialéctico, que quizás uno de los aspectos que dentro de la ideología tradicional del marxismo nunca se desarrolló mucho, no es una idea que estuvo presente, pero que el Che desarrolla bastante, ¿no? En El hombre nuevo, en el cuadro columna vertebral de la revolución y en otros textos hay todo un desarrollo de la ética, ¿no? Es decir, nosotros de hecho que en el movimiento guevarista decimos que eso del guevarismo, es decir, el sacrificio que hace el comunista dejando de lado todas sus comodidades en la vida por la transformación de la sociedad, ¿no? Y eso que le convierte en un ser dedicado a la revolución es
parte de esta ética, que por ahí Marx, Lenin la mencionan, pero que el Che como que la desarrolla en realidad. Y finalmente en el campo económico están todas las teorías justamente en torno a lo que era el socialismo en Cuba, que muchas de ellas en realidad no se terminan aplicando y que a lo largo plazo tienen mucho que ver con la crisis que se da en el periodo especial y que tenían que ver principalmente con la industrialización, con la diversificación de la producción y sobre todo con no depender ni de la URSS ni de nadie, ¿no? Que era un poco la idea del Che, que le llevó también a rozar mucho con los jerarcas entonces de la URSS, que era esta idea de que el socialismo debe construirse con independencia económica y soberanía política, y si no, estás complicado, ¿no? Y obviamente Cuba necesitó de la URSS en un momento, pero al final, cuando no estuvo la URSS, el periodo especial se explica en gran manera también por esa ausencia de lo que el Che pensaba que Cuba debía desarrollar, y que al final no se dio, ¿no? Y no se dio hasta ahora, y eso es un problema que, más allá de la solidaridad y lo que sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además de los otros escritos económicos, donde está el tema financiero, el tema de la moneda y otro tanto del pensamiento del Che, que en realidad no se ha desarrollado en su totalidad. Son textos que a veces no están ni publicados, es complejo conseguirlos, pero creo que hay una enseñanza ahí. Entonces, desde nuestra perspectiva están las dos cosas, ¿no? La ruptura necesaria porque es una aplicación a una realidad que Marx, Lenin no la vivieron ni la pensaron porque obviamente estaban muy lejos de aquí. Y la segunda condición es que hay una continuidad de desarrollo en esos tres niveles. No diríamos nosotros que es un nivel superior, porque no se desarrolla el marxismo-leninismo a otro nivel, pero es un aporte significativo en los tres campos. Y desde ahí es donde nosotros lo estudiamos y lo sumamos justamente al corpus teórico del marxismo. Entonces, nosotros entenderíamos que eso es el desarrollo del marxismo. La reproducción mecánica es aburrida y no tiene sentido. Esto es lo que hace un marxista, ¿no? Y creo que es la tarea que deberíamos seguir haciendo, es decir, la aplicación creadora a la realidad y tratar de desarrollar la ideología en los niveles de aplicación que se necesitan, ¿no? Economía, socialismo científico y el tema filosófico, ¿no? Creo que esa es como la interpretación que nosotros damos a este proceso. Ahora, hay un hecho que es indiscutible, que es la caída del campo socialista, ¿cierto? Y cuando cae el campo socialista en algunas prensas, ¿cierto? No en todas, apareció nuevamente el Che, ¿cierto? Y su crítica anticipada al sistema que se había construido. ¿En qué consistía esa crítica de Che Guevara? ¿Cómo pudo anticiparse tanto a lo que podría haber ocurrido y que al final ocurrió? ¿Cuáles eran los eventos fundamentales de eso? Bueno, el Che, cuando vuelve del Congo, en el año 65, se instala un tiempo en Praga y allí escribe, o hace un estudio, mejor dicho, que es popularmente conocido como los Cuadernos de Praga, que es un estudio sobre el Manual de Economía Política de la URSS. En donde, bueno, toma párrafos de distintas definiciones de ese manual y debajo anotaba, inclusive con la orientación de dárselos a sus colaboradores, en particular a Borrego, que era uno de sus colaboradores en el Ministerio de Industria, para seguir desarrollando que en realidad una investigación, un estudio a fondo de toda la concepción que desarrollaba ese manual. Ya cuando muchas de las notas, él dice, esta es la experiencia de la URSS, no del socialismo, ya está dando una pista, ¿no? de que él en ese momento ya veía que en la Unión Soviética se habían desarrollado relaciones de producción que apuntaban más hacia el capitalismo que hacia el socialismo. Y él hace una aseveración respecto de ese tema, poniéndole nombre y apellido y hasta fecha de nacimiento, si se quiere, al origen de esa desviación, que es cuando se instaura la NEP en la Unión Soviética, la nueva política económica.
donde él dice que, por acá lo tenía anotado, que la NEP no se instala contra la pequeña producción mercantil, sino como exigencia de ella. Y eso inclusive lo explica muy bien Lenin también, cuando explica por qué había que aplicar la NEP en ese momento de la Revolución Rusa, ¿no? Incluso la compara con el pacto de Brest-Litovsk que había tenido que firmar Rusia en su momento. Respecto de esto, digamos, el Che lo que plantea es que precisamente Lenin había empezado a ver que esa política era muy plausible de desviar la construcción del socialismo en la URSS, pero que bueno, no tuvo tiempo porque falleció muy joven, de poder revertir esa situación, aunque él dice que Lenin lo advirtió en sus últimos días o en sus últimos momentos, y en realidad lo que él define como que la Unión Soviética caminaba hacia el capitalismo es por el estudio profundo y metódico de cómo se estaban desarrollando las relaciones de producción en la Unión Soviética. Y ahí hay un aspecto que marcaba el compañero, que es el aspecto del, del problema económico, donde el Che, como sabemos, tenía una visión muy crítica de la aplicación del llamado cálculo económico que que se, este, que se utilizaba en la Unión Soviética y que él contraponía con la planificación socialista, ¿no? Diciendo inclusive desde un aspecto filosófico que la planificación socialista es el primer momento de la historia en donde el ser humano puede dominar la economía y allí desarrolla el problema también de la conciencia. Pero bueno, volviendo a la inquietud inicial, en realidad lo que hace el Che es ver una realidad objetiva, material, de cómo se había desarrollado en la Unión Soviética ciertas desviaciones, que él no es que hace un pronóstico, sino que dice que ya esa base material estaba condenada a, a, a volver hacia atrás la revolución en la Unión Soviética, ¿no? Repito, el problema es cuando hay una política que en un momento la Unión Soviética se vio obligada a tomar, que fue la NEP, porque de allí dependía que el proletariado pudiera seguir en el poder, así lo define Lenin en su explicación de esa decisión, pero que bueno, que el muerto Lenin, el proceso sigue un curso, podríamos llamarlo hasta natural, si no interviene allí la dirección revolucionaria en el proceso de la construcción del socialismo, ¿no? Y que fue lo que ocurrió y por lo cual él hizo esa premonición, podríamos llamarlo. Bueno, creo que es importante justamente hacer esta diferenciación entre lo que vendría a ser el cálculo económico y la planificación. De hecho, en los debates con los liberales casi siempre nos acusan a nosotros de esta teoría del cálculo económico, ¿no? Como que fuera algo del marxismo, cuando en realidad es algo de la socialdemocracia, y que eso era lo que siempre se denunciaba, ¿no? Y cuando se da el proceso de desestalinización, que en realidad fue la reinstauración del capitalismo, comienza a aplicarse esto que va de la mano justamente de la reconstitución de la propiedad privada, es decir,
hay todo un debate en torno al socialismo en la URSS, ¿no? Que yo creo que un antecedente de este debate es justamente los problemas del socialismo en la URSS, que es criticado por Mao, donde Mao justamente plantea que si bien a nivel de la producción parece que hay un avance que de hecho era así, ¿no? Un avance gigantesco en la Unión Soviética, lo cierto es que a nivel de la cultura y las relaciones del socialismo estaba muy lejos de llegar. Y que será la base para luego el planteamiento de la idea de la revolución cultural, ¿no? Necesita una revolución cultural a la par de este proceso económico. Pero lo cierto es que luego del discurso 20 comienza esta reconstitución fuerte, que es básicamente las ideas de Bujarin, que eran las ideas de la NEP, ¿no? Como se menciona, y que eso llevó a largo plazo justamente a la destrucción del socialismo realmente existente, que en realidad dichos países nunca fueron socialistas, ¿no? Fueron, mejor de los casos, democracias populares, y muchos de ellos comenzaron muy rápidamente este proceso de reconstitución del capitalismo. Y claro, para los años 90, los golpes de Estado que se fueron dando fueron la culminación de un proceso que se inició mucho tiempo atrás y que creo que eso estaba bastante claro. Y el tema de la planificación económica socialista, que es muy diferente y que justamente ha sido la base de cómo hemos pensado el socialismo, pues creo que es algo que estaba muy presente también en la idea del Che, ¿no? Es decir, no se puede haber un socialismo sin esta planificación. Y creo que hasta el día de hoy son ideas que siguen vigentes, ¿no? Porque lo que ha sobrevivido justamente del socialismo realmente existente es la planificación, que es como interesante, ¿no? Es decir, los pocos procesos que se siguen sosteniendo, que no son socialistas, pero que generan un desarrollo económico gigante, están basados en planes quinquenales, ¿no? Pienso en China, en Vietnam, qué sé yo, incluso en países capitalistas que aplican lógicas similares y eso se mantiene de alguna manera. Que dentro del marxismo esto es que en la misma vieja sociedad van surgiendo cosas que dan paso a lo que puede ser la nueva sociedad, ¿no? Que obviamente habrá que ver qué sucede con el tiempo, pero que eso en los hechos es algo que para nosotros resulta interesante dentro del debate. ¿Cómo pasó en su momento? Estos fueron temas que no se conversaban lo suficiente, ¿no? Por en gran parte la hegemonía que tenía la Unión Soviética sobre los partidos comunistas oficiales. Entonces, como los comunistas oficiales se aliaron a la URSS justamente por el financiamiento que les daba, lo que sucede es que ellos dejan de discutir este tipo de problemáticas, ¿no? Y a largo plazo, cuando se da justamente la caída de la URSS, todos estos partidos se derrumban, se liquidan o se vuelven lo que ahora son, ¿no? Es decir, formas reformistas, revisionistas que hace mucho abandonaron la lucha de clases. Y quizá eso es nuevamente por qué la figura del Che sigue estando ahí, ¿no? Es decir, esta cuestión de plantearse incluso a este nivel de discusiones que son un poco más quizá internas del marxismo, este tipo de problemáticas lleva a que el hecho, ¿no es cierto?, del Che haber planteado la crítica en su momento lo convierte en un referente fundamental para todos. Y que claro, cuando nosotros entablamos esos debates nuevamente con los reformistas y los revisionistas, son temas que nuevamente salen a la luz y salen a la discusión. Y entonces retomamos lo pasado, lo que sucedió, los acontecimientos incluso de los días finales del Che, en torno a lo que pasó con el Partido Comunista de Bolivia oficial, y entonces se comienza nuevamente a debatir, ¿no? Es decir, en qué posición se encontraba y cuál ha sido el papel de los oportunistas en las derrotas que hemos tenido los comunistas a lo largo de la historia, ¿no? Porque algo que nosotros afirmamos es que las grandes derrotas nos han sido infringidas desde dentro, ¿no? Es decir, el imperialismo ha llegado a un momento en que se ha visto limitado en su accionar, pero los golpes del revisionismo han costado un montón. Tanto han costado que posiblemente en ese tipo de prácticas esté justamente el inicio de la caída de todo lo que se pudo construir en algún momento, ¿no? Y que ahora se derrumbó justamente por eso. Ahora, con respecto al sistema económico y a la producción, yo creo que no sirve mucho desde la perspectiva socialista un sistema económico, por muy fuerte que sea, por muy grande que sea, si es que no tiende a construir el hombre nuevo, ¿cierto? Que también era algo que planteaba el Che. ¿Cómo se compatibiliza la economía socialista con la construcción del hombre nuevo? ¿Cómo se relaciona eso? Bueno, uno de los aportes que hace el Che en el aspecto también filosófico es precisamente cómo la construcción del socialismo y la necesidad del hombre nuevo tiene que ver con un trabajo en la conciencia de las masas, ¿no? Él era un abanderado primero de la participación lo más masiva posible en los asuntos del Estado,
y por supuesto en la construcción del socialismo, pero al mismo tiempo planteaba que el problema de la conciencia comunista no solo tenía que servir para, para poder por primera vez en la historia de la humanidad tomar o dominar las fuerzas de la economía, sino también para ir creando las bases de una nueva ideología, un nuevo, como se diría ahora, paradigma que no tiene nada que ver con la visión capitalista del individuo por fuera de la sociedad, sino al revés, ¿no? Eh, de allí que el problema de uno de los debates que él da sobre el tema de los incentivos materiales y los incentivos morales, es uno de los debates más fuertes que él tuvo precisamente con la URSS y con otros países del llamado bloque socialista, no porque estuviera en contra de los incentivos materiales, pero sí en contra de que eso fuera la única motivación que tuviera el ser humano para poder superarse a sí mismo y ayudar a superar al conjunto, a la sociedad. Y bueno, y en eso también fue un ejemplo de conducta eh, revolucionaria en Cuba cuando instaura el trabajo voluntario, y él era el primero en estar dispuesto y llevar a cabo ese trabajo voluntario, ¿no? Yendo a lo anterior que hablábamos de las singularidades de su conducta, de su capacidad. Eh, por lo tanto, bueno, el problema de la conciencia comunista es un aspecto que el Che permanentemente eh, decía que no se podía soslayar como parte intrínseca de la construcción del socialismo y del hombre nuevo, ¿no? Y allí daba una batalla política, ideológica y práctica para demostrar que eso era posible y que era necesario. Compañero. Bueno, ese como, justamente creo que el debate previo que había mencionado es entre Mao y Stalin, ¿no? En este texto sobre los problemas del socialismo en la URSS, creo que queda planteado ya este tema, ¿no? Es decir, el socialismo no es un problema solamente productivo y económico, sino cultural. El socialismo siempre habló del hombre nuevo, ¿no? Pero más allá de una mención, no es que haya un desarrollo claro de qué es. Pero creo que eso también se desarrolla en lo posterior. Yo creo que hay un texto que nosotros les decimos a nuestros compañeros que lean en su formación, que es el texto de La montaña es más que una inmensa estepa verde, de Omar Cabezas, ¿no? Que es un texto muy leído acá en nuestro continente. Y creo que ahí está desarrollada esta idea, en una crónica, que es la crónica justamente de los sandinistas, y donde se habla de qué es esto del hombre nuevo, ¿no? Que es algo que es extraño y que no habla de una cuestión de que los comunistas, los revolucionarios somos santos, ¿no? Justamente si andamos en esto no hemos de ser muy santos, pero no se trata de eso, ¿no? De que seamos monjes o una cosa así, sino en realidad de cómo se entiende la cuestión de los sacrificios, de las cosas que hay que dejar atrás, la responsabilidad que uno tiene con el proceso revolucionario, y que eso sin duda lleva a que los seres humanos pongan a prueba muchas de sus limitaciones en todos los sentidos, ¿no? Psicológicas, físicas, lo que es pasar la prueba de la cárcel, ¿no? Creo que es una prueba durísima que muchos revolucionarios pasamos en la vida, y que en realidad es una tarea muy complicada si uno no tiene la claridad ideológica, la convicción, el compromiso, la firmeza que la organización y la lucha le tienen que dar. Y claro, y cuando los compañeros pasan, como nuestros compas ahora, y muchos que han pasado por la tortura, por la cárcel, por todo ese tipo de cosas, ahí se pone a prueba esto del hombre nuevo, ¿no?
que se va forjando en la lucha, en el trabajo sindical, en el trabajo campesino, ya en la misma experiencia de la confrontación con el enemigo de clase. Es decir, ahí es donde se va construyendo esto. Y creo que es esta vivencia de la revolución lo que tiene que estar de alguna manera pensado, porque esto es una praxis, ¿no? Es decir, no se puede desconectar. Y creo que el Che inicia justamente esta reflexión que luego continúa en muchos de estos textos. Digamos que el de Omar Cabezas es uno de los referentes, pero hay muchas crónicas de excombatientes, de presos políticos que te van narrando justamente esto, que al final termina siendo un insumo fundamental para luchar, porque además en la revolución, muchas veces el revolucionario, como el Che mismo decía, tiene que transgredir la ley y su propia ética personal, ¿no? Hacer cosas que quizá van justamente contra lo que uno en su formación moral quizá piensa que no se debe hacer, pero uno sabe que hay un fin más grande que le permite hacer ciertas cosas que de otra manera no podría. Un compa nuestro siempre decía aquí, es lo que te lleva a dar un paso más, ¿no? Cuando estás cansado, cuando estás agotado, cuando ya no avanzas más, siempre tienes la fuerza y la energía para dar un paso más, y ese paso más se convierte en otro, en otro, en otro, y continúas. Porque la lucha es difícil, ¿no? Es decir, como el mismo Che lo planteaba, nadie se engaña al iniciar esto, nadie cree que esto es algo, un paseo por el parque, ni una cuestión que no corre peligros, ni que la cosa va a terminar bien. Es muy probable que termine mal, pero como el Che también decía, nosotros nos jugamos el pellejo, pero bajo la idea y bajo la condición de demostrar nuestras verdades, ¿no? Y creo que eso es, y a mí me parece que eso es fundamental, especialmente en estos tiempos, donde para muchos, por la experiencia justamente actual de cómo funciona el reformismo, la revolución se convierte como en una cuestión de fin de semana, de pasar la joda con los amigos, de hacerse de pareja, de ponerse una camiseta y salir de vez en cuando a una marcha con una banderita, y eso no es, ¿no? Es decir, si eso no es serio, eso no es la revolución. Y mientras mucha gente siga creyendo que eso es la revolución, estamos lejísimos de la transformación. Entender lo que implica, los sacrificios que uno tiene que hacer, la responsabilidad que uno tiene con sus compañeros, con uno mismo, con el resto, el riesgo en que uno pone a todo el mundo, a su familia, a las personas, a los seres queridos, es parte de lo que uno asume cuando se vincula a una organización revolucionaria. Nosotros le decimos a nuestros compas siempre que cuando ingresen al movimiento guevarista sepan que su vida y su libertad están dejándola de lado, porque es muy probable que aquí la pierdan. Pero si usted quiere luchar, esas son las condiciones, ¿no? Y creo que eso debe ser parte de la fortaleza que la persona que quiere luchar debe tener para poderse medir en estas circunstancias tan duras que son la revolución. Luego hay cosas hermosas que suceden dentro de la lucha, ¿no? Obviamente, porque, como digo, no somos mártires. Nosotros vivimos la revolución con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, pero sabiendo que esto es algo muy serio, ¿no? Que requiere una gran responsabilidad y una gran firmeza. Y para nosotros eso es el hombre nuevo, ¿no? Ahora, esa construcción Hombre Nuevo se enfrentó, ¿cierto?, a un monstruo que es el imperialismo. Y en un mundo y en una época donde habían dos bloques, el campo socialista y el imperialismo, y también por otro lado la lucha de los pueblos. Y el discurso, el discurso y la práctica del Che es esencialmente, entre otras cosas, antiimperialista, pero acérrimo. Eh, y hoy día no está el campo socialista, sin embargo existe una contradicción interimperialista, ¿cierto? Y hay un nuevo orden imperialista que están haciendo. Y hay múltiples interpretaciones o definiciones de qué es el imperialismo, eh, desde sectores marxistas, qué sé yo, que lo definen o lo reducen solamente a los Estados Unidos, excluyen a China, excluyen a Rusia, Europa también no existe como potencia imperialista. Es una suerte de asemejar el ser anti-yanqui a ser anti-imperialista. Siento que son cosas diferentes. Eh, la concepción de el Che sobre el imperialismo, eh, ¿cómo se aplica hoy? Eh, eh, ¿Cómo se aplica lo que él entendía por imperialismo en esa época a cómo hoy día eh, eh, están las fuerzas en el mundo? ¿Qué definición tendría el Che hoy sobre imperialismo? Bueno, en muchos escritos el Che
toma el concepto del imperialismo desde la definición leninista, ¿no? Del imperialismo como etapa superior del capitalismo, y por lo tanto tiene frases inclusive muy conocidas o que a veces las utilizamos como para simplificar un poco eh, estas discusiones a veces bizantinas entre los revolucionarios y los reformistas que quieren ver siempre qué sector imperialista o qué sector de la burguesía es el más adecuado para seguir como furgón de cola. El Che decía, al imperialismo no se le puede confiar ni un tantico, ¿no? Al mismo tiempo decía, revolución socialista o caricatura de revolución. Por lo tanto, la concepción imperialista del Che era una concepción leninista en cuanto a que el imperialismo es la última etapa del desarrollo del capitalismo. Y al mismo tiempo, inclusive en la crítica al manual de la economía política de la URSS, él hace una observación a que en una de las citas que él toma del manual, hablan de la agonía del imperialismo o del capitalismo, y él dice, y él está en desacuerdo con esa definición. En todo caso, dice, podríamos decir maduro, pero no que agónico. Pero la concepción que el Che tenía del imperialismo era esa, por lo tanto, si el imperialismo era la última etapa del capitalismo, lo que viene es la revolución socialista. No puede haber, no podemos estar pensando en etapas previas, como sí pensaban los partidos comunistas oficiales o varios de los partidos comunistas oficiales de la época. Claro, hoy en día ese imperialismo que le tocó vivir al Che, y mucho más a Lenin, está absolutamente llevado a un paroxismo extremo. Hoy el imperialismo domina el mundo, pero siempre teniendo en cuenta eso, que el imperialismo es una categoría económica y no política. Es decir, los países imperialistas no eligen ser o no ser imperialistas, sino que forman parte de un proceso económico mundial, de un modo de producción dominante, que es el modo de producción capitalista, que por su propio desarrollo ha llegado a los niveles, a un nivel de desarrollo que es el imperialismo y que por lo tanto puede tener sus particularidades en cuanto a su origen, pero no por eso deja de ser imperialismo. Entonces ahí yo creo que hay una cuestión muy vigente de cómo el Che concebía el concepto, valga la redundancia, del imperialismo y, y la utilidad que nosotros, que todavía tiene eso hoy, porque vos lo decías recién, se busca a veces si China es o no imperialista, o si es un imperialismo más bueno que el norteamericano, más diplomático, o más, acá en la Argentina, el presidente que tenemos, Milei, en un reportaje, después de haber abominado a los comunistas chinos, tuvo que avenirse a decir que bueno, que China es un país que invierte y no te molesta. Llegó a decir, ¿no? Pero bueno, a veces muchos partidos reformistas este, y populistas más o menos tienen ese mismo planteo, ¿no? Que el imperialismo chino es un imperialismo mejor, un imperialismo bueno, y que por lo tanto hay que buscar la salida por ese camino. Y nosotros estamos convencidos que si el Che estuviera vivo, diría hoy lo mismo que decía en su momento, de que
o revolución socialista o caricatura de revolución. Ujú. Sí, de acuerdo, ¿no? O sea, y como hemos hablado en este espacio mismo, una cosa es aprovechar las contradicciones y otra cosa ponerte atrás de cualquier imperialismo, ¿no? Si las contradicciones que se dan en el mundo son parte de lo que nosotros debemos aprovechar, ¿no? Y mientras más golpeado esté nuestro enemigo más cercano, tendremos más ventajas y posibilidades de también golpearle. Por eso me imagino que todos nos complacemos de la crisis civilizatoria que viven los yanquis, ¿no? Mientras más mal estén, pues más chances tendremos algún momento de librarnos de ello, pero no para ponernos debajo de otros, ¿no? Eso sería totalmente contrario a cualquier doctrina revolucionaria, sino obviamente creo que el Che deja muy claro, y retomando un principio de Mariátegui, que aquí la burguesía no tiene una vocación nacional, ni es capaz de industrializar estos países, ni le interesa, porque siempre ha sido una burguesía sometida a todo tipo de imperialismo. Por eso nuestros países, en su gran mayoría, siguen con estructuras semifeudales, siguen condenados a un atraso estructural y siguen en una dependencia absoluta del imperialismo. Entonces, obviamente, en esas burguesías no puede haber ningún tipo de confianza de ninguna índole, porque en realidad son agentes del imperialismo. Y el proceso de liberación nacional, que también muchas veces no se atreven a mencionar los reformistas por la carga que tienen, ¿no es cierto?, de criminalización, pues es una tarea primaria. Es decir, si no hay liberación nacional, tampoco hay socialismo. Es imposible construir el socialismo bajo el sometimiento a cualquier tipo de imperialismo. El primer paso que se tiene que dar siempre es la expulsión del imperialismo y la derrota de la burguesía, porque la burguesía no va a poder cumplir ese proceso ni le interesa cumplir. La tarea justamente de industrialización, de sentar las bases para el socialismo, tiene que ser hecha por el proletariado y el campesinado, porque no hay otro sector que lo pueda realizar. Y en ese proceso se da el primer término, justamente esta expulsión de los intereses imperialistas. Entonces creo que el planteamiento sigue teniendo la misma vigencia que siempre. Es decir, las coyunturas cambian, las contradicciones se modifican, hay momentos en el tiempo en que las condiciones son diferentes, sin duda, pero el principio sigue estando ahí. Y creo que toda la experiencia del progresismo ha demostrado eso, ¿no? En primer término, que el antiyanquismo no es antiimperialismo, creo que eso queda claro. Y no todos, ¿no? Porque quizá por ahí el proceso venezolano y no sé si los otros. Luego también hay que decir justamente que si no hay un proceso de liberación nacional, tampoco pasa nada. Y tampoco es que ningún sector de la burguesía, ni progresista, ni no progresista, ni nada, tiene esa vocación en realidad de carácter nacional y antiimperialista. Toda burguesía se somete automáticamente al imperialismo. No sé si hoy en día en algún lugar del mundo existe una burguesía de carácter nacional. Yo pienso que ese es un concepto que ya hace mucho que quedó atrás en el tiempo porque el imperialismo es universal, ¿no? Y eso ya no creo que pueda llegar a pasar. Y eso le da mucha más vigencia a lo que el Che planteaba y lo que el Che pensaba, que viene, como digo, de la mano de la tradición del pensamiento que inaugura aquí José Carlos Mariátegui, ¿no? Que ya anticipaba lo mismo un tiempo atrás y que el Che ratifica en su práctica y en el proceso revolucionario, algo que ya lo venimos viendo y que ahora en los tiempos actuales se termina de comprobar. Entonces, obviamente, si una organización sigue pensando que ponerse a la cola del imperialismo de algún sector de la burguesía más progresista es un camino revolucionario, pues no, es totalmente contrario a nuestra ideología, ¿no? Y si no son enemigos de clase, por lo menos de alguien que debemos dejar atrás, ¿no? Creo que eso es bastante importante también tenerlo presente. Ahora, conversar sobre el Che, indagar sobre el Che sin entrar en el aspecto militar, sería una ofensa al Che. El Che tiene la virtud también de unir aspectos que en un momento pudieron haber estado lejanos, como el hombre nuevo, esta crítica al campo socialista, con la lucha armada, con la construcción de la guerra revolucionaria. ¿Se puede hablar de un programa militar del Che? ¿Se puede hablar de que el Che, el pensamiento del Che se compone de varios programas, un programa ideológico, un programa económico, un programa de la moral comunista y un programa militar? Si se puede hablar de un programa militar del Che, ¿cuáles serían los elementos de ese programa militar? ¿Es solamente el foquismo, como algunos señalan? ¿Cómo se define? Bueno, yo creo que hay que tener claro que la guerra es la política, ¿no? No hay una diferencia en realidad. La guerra es la continuación de la política por medios militares, pero
En principio es lo mismo, y creo que eso hay que tenerlo siempre presente, es decir, son dos cosas diferentes. La guerra de clases es algo que está siempre presente, es el motor de la historia, no es algo que nosotros inauguramos ni nada, eso está siempre. El tema es que a veces es de manera velada y a veces de manera abierta y brutal, pero siempre está ahí, es una cosa que no cambia. Y creo que la doctrina militar marxista es parte integrante del socialismo científico, ¿no? Que está desde el comienzo, es decir, Engels es un teórico de la guerra, ¿no? Y ahí está ya muchos componentes que nosotros seguimos manejando hasta el día de hoy. Similar cosa pasa con Lenin, Mao ni se diga, ¿no? Mao, gran parte del aporte del socialismo científico de Mao es la teoría de la guerra popular prolongada, ¿no? Que además se ha aplicado en muchas partes del mundo, en muchas realidades y que sigue estando vigente. La India, Filipinas, Turquía, muchos países del sudeste asiático siguen aplicando. Aquí en América Latina también se ha aplicado en El Salvador, en Perú, qué sé yo. Y creo que el Che hace un aporte a esto, ¿no? El aporte del Che lo solemos definir nosotros como guerra revolucionaria del pueblo, ¿no? Que también se deriva mucho de la concepción vietnamita. El Che, de hecho, tiene en su texto, habla mucho del tema de Vietnam y la aplicación que se ha dado en Latinoamérica de eso. Entonces creo que está claro que es parte también de esa tradición teórica, ¿no? Donde hay rupturas y hay continuidades, porque el marxismo es así. Entonces creo que el Che siempre es claro que el planteamiento del Che no es foquismo, ¿no? Es decir, quizá algunas prácticas que se hicieron en algún momento pueden haber sido así. El desenlace de la guerrilla en Bolivia parte en realidad de que hubo una traición, ¿no? Del Partido Comunista de Bolivia en muchos sentidos, empezando por no hacer el trabajo que se había acordado, que era trabajar la zona. Y luego al grupo guerrillero le toca hacer un trabajo que obviamente no lo iba a poder lograr. El Che estaba muy claro que un grupo ahí en el monte solo no puede hacer nada, tiene que haber un trabajo político. Y quizá el cuento romántico de la Sierra Maestra encubre que realmente había un trabajo político muy fuerte en la Sierra Maestra, ¿no? Que permite que ese grupo pequeño se convierta en una vanguardia de una gigantesca masa campesina preparada para luchar. Y se supone que eso había, obviamente llegaste y te encontraste que no había nada de eso y que luego no había todas las conexiones logísticas que una guerrilla necesita y bueno, terminó como terminó la historia. Pero ese no era el planteamiento, ¿no? Si uno lee la teoría del Che y el Che está claro que así no funciona. Tiene que haber una organización revolucionaria, tiene que haber un partido, tiene que haber un frente de masas que genere justamente estas condiciones para que la guerra revolucionaria se pueda dar. Y creo que eso requiere siempre una lectura del Che, ¿no? Es decir, volver a leer qué es lo que en realidad planteaba. En las aplicaciones pasan un montón de cosas, y de hecho en Latinoamérica mucha gente quizá lo aplicó de esta manera, ¿no? Como vamos a la montaña y veamos qué sucede, y sucede que te va pésimamente mal, ¿no? Es muy difícil que eso logre un feliz término, ¿no? Pero la guerra revolucionaria del pueblo, ¿no es cierto? Organizada, planificada, preparada, basada en un trabajo de masas amplio, con un fuerte partido que sea capaz de dirigir, con una guerrilla además organizada en base a una ideología, es una teoría totalmente consistente con nuestra realidad y que en su aplicación en realidad ha sido exitosa. Las derrotas de las guerras revolucionarias no se han dado en realidad por derrotas militares. Las derrotas militares muchas veces son sobrellevables. Lo que suele pasar es que luego con las contradicciones comienzan a aparecer traiciones y cuestiones así. No, hay casos y casos. Voy a poner el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano hubo una lucha armada en los años 80 muy importante. Hubo derrotas, hubo muertes, hubo presos, pero para los 90 los compañeros estaban en la montaña a punto de iniciar justamente la lucha en el campo. Y lo que pasó es que en las ciudades los oportunistas entregaron las armas. Es decir, la derrota no fue tanto militar, fue porque unos oportunistas se vendieron un régimen socialdemócrata y terminaron vendiendo la revolución. Pero la lucha, que en su concepción estaba ahí. Porque cuando un pueblo se arma, en realidad es muy difícil que ese pueblo se le pueda derrotar. Y eso es algo que también tenemos presente, ¿no? La trampa de los acuerdos de paz, que fue una de las trampas como el imperialismo desarmó a los pueblos latinoamericanos, queda claro lo que pasa después, ¿no? Haces la trampa del acuerdo de paz, caes en ella y luego te desarman y te comienzan a matar en tiempos de paz. Eso es lo que ha sucedido en América Latina. Entonces creo que es importante siempre reafirmar eso. Y luego sí viene lo que es toda la dialéctica que el Che va leyendo ahí, ¿no? En la historia, en lo que plantea de cómo se organiza la guerrilla, el tema de la construcción del poder popular, de que la guerrilla tiene que ser autosuficiente, del papel de la relación con el campesinado, y esa es la ideología en realidad. Entonces creo que es importante que quienes hoy le leemos entendamos de esa manera, ¿no? Luego podemos leer la parte literaria también, que es muy simpática leerla, te llena de emociones del espíritu, pero un marxista se mueve en ambos términos, ¿no? Lo literario está muy chévere, te motiva, pero también entender cuál es la concepción teórica que está detrás de eso, y que no es lo que muchas veces se dice, ¿no? Sí, bueno, que el Che no era foquista lo demuestra su experiencia en el Congo, ¿no? Cuando él va al Congo con un plan y con las características que muy bien marcó el compañero, él se da cuenta que allí no hay posibilidades para desarrollar la guerrilla y mucho menos desarrollar un proceso revolucionario, porque había una base material
ni siquiera feudal, semifeudal, en donde los nativos no tenían ningún sentido de la propiedad, por lo tanto, eh, surcaban las estepas, el terreno, digamos, que no estaba siquiera dividido, no tenían, él lo escribe en su diario del Congo, ¿no? Eh, Desechaban el armamento. Bueno, entonces él llega a la conclusión de que, bueno, que esa experiencia no había posibilidades materiales de desarrollarla y desiste. Por lo tanto, ahí no hay ninguna concepción foquista, sino todo lo contrario, ¿no? Luego, bueno, lo explicó muy bien el compañero, no voy a andar en lo que pasó en Bolivia, que tampoco fue ni en su concepción y ni siquiera en lo que se pudo hacer o no hacer en Bolivia, hubo una concepción foquista, ¿no? Sino que allí hubo un plan que no resultó. Y sí, en la práctica militar del Che, también se incorpora todo lo que es la teoría marxista respecto del uso de la violencia, eh, pero aplicada a la realidad concreta en donde él le tocó actuar, ¿no? En ese caso en Cuba, con un campesinado muy pobre, con una estructura social y económica que no era capitalista, no estaba desarrollada, por lo tanto, tienen una estrategia de guerra, de guerrillas o de guerra popular que era adecuada a esa experiencia y a ese momento histórico del proceso revolucionario de Cuba. Eh, Podemos agregar que también conocemos mucho o más o menos del proceso de la guerrilla rural en Cuba, y muchas veces poco se habla también del proceso de lucha urbana que hubo, ¿no? En el proceso revolucionario cubano, que engarzaba con la experiencia que se estaba haciendo en la selva. Por lo tanto, el programa militar del Che, si se quiere, es parte de lo que hablábamos al principio, de todos los aportes que él hizo desde una praxis, desde una práctica concreta, en función de los principios a los cuales nunca renunció, que eran los principios del marxismo, ¿no? Eh, hay una, hay una concepción que desarrollaron los vietnamitas con respecto al hombre y el arma, incluso hay un libro escrito sobre eso, en donde los vietnamitas afirman que, a diferencia de la concepción burguesa, en donde el arma es la que maneja al hombre, la concepción socialista o proletaria es exactamente al revés, es el hombre consciente el que maneja el arma. Relaciono esto con respecto a lo que decía el compañero al principio. La violencia o la guerra como parte de la política, ¿no? Yo creo que el Che, en ese aspecto, también supo demostrar que primero estaba la política y a partir de allí la definición de las estrategias con respecto al uso de la violencia, ¿no? Por lo tanto, es parte intrínseca de lo que hablábamos al principio, de un comunista cabal, que repito, no tuvo ningún inconveniente ni ningún prurito de llevar adelante una experiencia, y si tuvo que volver atrás, volvió atrás, y analizó esa experiencia como aporte también al proceso revolucionario mundial. Con todo lo que han expuesto ustedes, eh,
el Che es un radical de tomo y lomo, ¿cierto? O sea, no hay aspecto en el cual él haya incursionado que no lo haya visto desde una posición radical, ¿cierto? Sin, sin concesiones, que es lo importante. Y creo Ni que... hacia él mismo, ¿no? Claro, Sin concesiones ni hacia él mismo, digo. claro, claro. Y aquí caben dos preguntas, porque estamos en el tiempo, no quiero abusar de su paciencia. Caben dos preguntas. ¿Está vigente el pensamiento y la acción del Che? Y la segunda pregunta, ¿se puede hablar de guevarismo? Bueno, está claro que está más que vigente, ¿no? Es decir, las condiciones históricas de América Latina siguen permitiendo que esta idea no solo que esté presente, sino que se desarrolle y crezca. Nosotros leemos que en los países de América Latina la lucha sigue orientándose por las ideas que están planteadas, ¿no? Y que seguramente en los próximos años se seguirán desarrollando de la misma manera que lo han hecho siempre, que la experiencia histórica acumulada, dolorosa y heroica, también sigue guiando las luchas de quienes estamos en este momento también tratando de cambiarle la cara a esta sociedad, así que la vigencia está ahí, y además de la vigencia está el tema justamente de que el capitalismo sigue generándole mucho susto a la figura del Che, por eso lo atacan tanto, ¿no? Por eso estos liberales fascistas sacan libros, le dedican horas en videos de YouTube a denigrar a la figura, y aún así sigue apareciendo, ¿no? Viene una bronca callejera y sale la bandera de la nada y encabeza la lucha. Entonces creo que eso es algo que está presente, vigente y que además se sigue desarrollando. Creo que la lucha por la liberación nacional, la construcción del poder popular y el socialismo basado en nuestra propia historia no ha cambiado, ¿no? Ha cambiado los momentos y cosas así, pero creo que la base fundamental de lo que sigue estando ahí es para nosotros clave. Y el guevarismo también, ¿no? Es decir, para nosotros, como digo, es una ética de lucha que está enmarcada dentro del marxismo-leninismo y que además los pueblos le van dando su interpretación. Voy a contarles una anécdota que nos sucedió en una de los lugares donde estuvimos hace un par de años peleando la tierra, en un barrio pobre de la provincia de Manabí, donde nos enfrentábamos, luchamos y acompañamos una reivindicación de una comunidad que impidió que los traficantes de tierra les quiten sus casas, ¿no? Y fue una lucha bastante dura, con barricadas y todo. Y recientemente los compas del barrio nos invitaron a que visitemos nuevamente y le habían puesto a una calle del barrio los guevaristas, ¿no? Esa es la calle de su barrio, una calle que se habían tomado ellos y la habían puesto así. Y ahí fue obviamente un buen momento que pasamos con la gente. Yo no sé qué interpretación le den los compas al guevarismo, pero ahí está vivo, ¿no? No es una cuestión que nos pertenezca ni a nadie, es una cuestión que está en los anhelos de liberación de los pueblos oprimidos, ¿no? Y mientras eso esté ahí, pues obviamente esta idea, esta ética de lucha, esta forma de enfrentar la revolución, esta radicalidad como la vida misma, como nos enseñaba Lenin, creo que sigue estando presente, ¿no? Y los pueblos siguen referenciando en eso una alternativa para su emancipación. Y creo que por eso es importante, además de todo lo que hemos venido conversando, seguirle dando forma, seguirle reivindicando, seguirle construyendo. Es fundamental. Bueno, sí, por supuesto que la vigencia del pensamiento y de la acción del Che es plena, nos ayuda mucho a los revolucionarios de esta época para desde una práctica y desde una teoría revolucionaria poder entender mejor el papel de los cuadros revolucionarios en todo momento, ¿no? En los momentos de alza, en los momentos de baja, de la lucha de clases. eh, y fundamentalmente, no solo lo que el Che definió o dejó como definición en todos los debates que supo tener, sino también en los interrogantes, ¿no? Eh, Hay una carta que el Che le deja a Fidel en el año 65, cuando él parte hacia Bolivia, eh, que no es la carta de despedida que lee Fidel en aquel momento, sino que es una carta que es recién en el año 2010, por ahí, se publica un libro de las cartas del Che y se publica por primera vez esa carta que estaba inédita, ¿no? En donde ahí el Che le hace una serie de consideraciones a Fidel
fundamentalmente muy autocríticas, ¿no? De su accionar y de su experiencia como dirigente revolucionario en Cuba. Y una de las reflexiones que él hace, que deja como una cuestión a seguir debatiendo y a seguir investigando, es el problema del papel del partido y del Estado. Que para nosotros, la verdad, desde nuestra concepción y desde nuestra experiencia y vista la experiencia que ha hecho la humanidad en esto de lo que, en este tan corto periodo de tiempo histórico que es la construcción del socialismo, para nosotros es un problema cardinal, ¿no? Saber definir bien cuál es el papel del partido y cuál es el papel del Estado, desde precisamente la concepción leninista y guevarista del Estado respecto de garantizar la más amplia participación de las masas obreras y populares en la construcción de ese nuevo Estado, que como sabemos los comunistas es un Estado que nace para terminar muriendo, o mejor dicho, como decía Engels, terminar no me sale ahora la palabra, pero languideciendo, digamos, ¿no? Extinguiéndose, esa es la palabra que utilizaba Engels. Bueno, ese es un interrogante que el Che deja como cuestionamiento, que a nosotros, por ejemplo, nos parece de suma importancia porque hace al papel dirigente del partido y al papel de las masas en la construcción del socialismo, ¿no? En donde mucha agua ha pasado bajo el puente, pero que para nosotros los revolucionarios que todavía tenemos que hacer la revolución son problemas que nos deja, los tenemos que tener tenemos que estar muy atentos a saber resolverlos desde una concepción materialista dialéctica, desde la aplicación creadora del marxismo-leninismo, como lo hizo el Che, ¿no? Por eso digo, el legado del Che es todo lo que él hizo bien, lo que él dice que hizo mal, e incluso los interrogantes que nos deja, y en buena hora, ¿no? Que nos deje esos interrogantes. Por lo tanto, desde nuestra concepción, y volviendo al principio, el Che era un comunista cabal, que creo que es una concepción, digamos, que encierra la experiencia propia del Che, en donde se puede resumir también la experiencia de cientos y cientos de revolucionarios que han actuado en la lucha por la liberación de los pueblos, ¿no? Muy interesante, compañero. Bueno, estamos llegando al fin de la entrevista, no así de la historia, como diría Fukuyama, la historia continúa, por tanto también la lucha de clase. Y solamente agradecerle esta disposición de ustedes de conversar, de hacernos pensar con respecto al Che, eh, alejándonos de esta visión, como decía al principio, romanticona, que lejos de aportar algo, distorsiona eh, a este revolucionario tan importante, tan importante para los pueblos y digamos, para el mundo entero. Quisiera dejarlos invitados también para futuros debates, conversaciones, y nuevamente agradecerle esta oportunidad de tener a dos grandes expositores, representantes del Che, ¿cierto? Que, bueno, los proyectos que ustedes encarnan, ¿cierto?, están íntimamente ligados con el pensamiento y acción de el Che Guevara.
Así que muchas gracias, compañeros. Bueno, no, al contrario, gracias a vos y al compañero Ernesto, un gusto realmente, placer y una distinción poder haber estado con ustedes, esta invitación y desde ya poder seguir intercambiando eh, eh, y hacer este tipo de charlas y de conversaciones, siempre es bienvenido para nosotros, para poder seguir creciendo y aprendiendo de otras experiencias, ¿no? Sí, de la misma manera, gracias por la oportunidad, la invitación y ojalá no sea la última vez que nos encontremos en este espacio para dialogar y analizar justamente este tipo de temáticas. Les quería pedir un favor, que no se desconecten todavía de acá. ¿Mm? Un segundito solamente.